No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es la frase final del capítulo 12 de Romanos. Pero antes, dice varias cosas aquí el texto de Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué te parecen este par de preguntas que hacíamos en el devocional anterior? Pero déjame recuperarlas para que las tengamos en la mesa. ¿Estás listo para aprender cómo tratar a esa persona que ha sido la causa y el conducto del mal en tu vida? Número 2, ¿estás dispuesto a enfrentar algo del dolor de tu pasado y permitirle a Dios que te limpie y sane mientras aprendes cómo tratar a tus enemigos de acuerdo con la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo? Son preguntas que nos ponen contra las cuerdas. ¿Estás listo para aprender a cómo tratar a esa persona que ha sido la causa y el dolor del mal en tu vida? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo aquí? Hay personas que te han herido. Entonces, la pregunta es si estás listo para aprender cómo tratar a esa persona. Y luego, número 2, si estás dispuesto a enfrentar algo del dolor de tu pasado y permitirle a Dios que te limpie y te sane mientras aprendes cómo tratar a tus enemigos de acuerdo con la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Recuerda que el poder nosotros no lo tenemos. El poder nos lo da Dios por medio de su Espíritu para hacer posible su mandamiento. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y agrega aquí el pastor Chip: para algunos de ustedes esto no es un problema del pasado, sino del presente, y tiene que ver con alguien con quien trabajas, alguien en tu familia o alguien con quien compartes la custodia de tus hijos. Quiero que sepas que Dios tiene instrucciones muy específicas para sus seguidores auténticos sobre cómo responder al mal dirigido en tu contra. Hay esperanza y hay ayuda. Eso no nos debe quedar la menor duda. Hay esperanza y hay ayuda. Con Dios siempre hay esperanza. Así que te hago la pregunta siguiente: ¿quién vino a tu mente ahora que estamos hablando de la persona que más nos ha herido, que más te ha herido? ¿Quién vino a tu mente? Y entonces algo práctico es obedecer a Dios, pidiéndole que nos ayude para estar dispuesto a seguir sus mandamientos en Romanos 12, 14 al 21, en lo que se refiere a esta persona. Recuerda cómo termina el texto: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. También lo que puedes hacer es ofrecerte para escuchar a alguien que ha sido herido profundamente. Gentilmente preséntales el desafío de Romanos 12, 14 al 21. Sí, si miras a tu alrededor encontrarás muchas personas que están sufriendo porque tienen una amargura, tienen un odio,
tienen un rencor que está allí minando su corazón, lastimándolo. Una y otra vez están tomándose el veneno del odio con la esperanza de que la otra persona se muera. Pero así no funciona la vida. La vida funciona cuando estamos libres de esas cargas que nos atormentan del pasado y que nos llenan de coraje y de deseos de venganza contra esa persona o esas personas que nos han hecho algún mal. Por eso es tan importante ir con Dios para que Él examine nuestro corazón y nos llene de esa bondad que Él tiene, incluso bondad para sus enemigos. La Biblia habla de nuestro Dios como el Dios que hace salir su sol sobre malos y buenos y que Él hace llover sobre justos e injustos. Y la Biblia nos platica la historia de Jesús. Nos describe con lujos de detalles cómo Jesús trató a sus enemigos. No hay saña en su acercamiento hacia las personas que se convirtieron en sus enemigos, personas que lo odiaron y personas que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario hacer con tal de desaparecerlo. Sí, y nuestro Señor Jesucristo nos da las pautas de cómo podemos responder a ese tipo de situaciones y a ese tipo de personas. Él practicó en su vida esto de no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, tú y yo podemos ofrecernos para escuchar a alguien que ha sido herido profundamente y gentilmente presentarles el desafío de Romanos 12, del 14 al 21. También podemos fortalecer a alguien. Dice el pastor Chip, tome un tiempo para orar por aquellos que te han ofendido o herido en el pasado. ¿Qué tal si lo intentamos? Orar por aquella persona o aquellas personas que nos han herido en el pasado y que parte de nuestra inmadurez se refleja en el deseo de venganza que tenemos contra esas personas. Por eso es necesario recordar las acciones de Jesús. El texto de Isaías 53 es bien elocuente. Como oveja fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. ¿Te acuerdas de nuestro Señor Jesús ahí clavado en la cruz, diciendo su oración famosísima? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nuestro Señor Jesús nos da las pautas de cómo responder al mal con el bien. Y por eso aquí el pastor Chip dice, toma un tiempo para orar por aquellos que te han ofendido o herido en el pasado. Y también hazte la pregunta, ¿cómo he tratado en el pasado de resolver esta herida? ¿Cuáles han sido las cosas que me han funcionado y cuáles no? Y finalmente, identifica a un amigo de confianza a quien le puedas contar acerca de la herida del pasado y pídele que te acompañe durante este nuevo desafío. Pídele que haga una oración por ti. Mientras haces esto, aprenderás cómo bendecir a tus enemigos. Y estoy seguro, dice aquí el pastor Chip, que tu alma se liberará. Y eso es lo que nosotros tanto estamos buscando: libertad, paz, armonía. Y cuando nosotros nos sujetamos a lo que Dios nos dice, las cosas empiezan a suceder. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.